Bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos en CrossTech World 2022. ¿Y qué sucede en las próximas horas? Y es que tendremos la oportunidad de ver por primera vez un momento especial dentro de nuestras conferencias. CrossTech World 2022 estará testigo de uno de los eventos más importantes para nuestra industria y es el lanzamiento del libro del señor Hugo Cuevas Moore. Hugo, un placer que estés con nosotros. Vamos a platicar un poco sobre ese proceso de creación del libro. Primero, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Ana. Siempre es un placer y sobre todo pues después de dar a luz a este libro, pues estoy contento y orgulloso de estar aquí, claro, hablando de él. Claro, no, y la industria celebra también una recopilación de todos aquellos eventos importantes que marcan la historia de aquello que es nuestro día a día. Así que vamos a comenzar, y algo muy importante que todos quisiéramos saber es cómo tú comenzaste a escribir este libro, hace cuánto lo comenzaste a escribir, cómo nació esa idea por mostrarle al mundo aquello que tú has vivido por varios años. Pues mira, decir cuándo comencé es difícil porque en realidad no hubo un momento que me senté a escribirlo. O sea, la idea venía, no tiene más de 2 años. Sentía que la industria no tenía una historia que algunos sabíamos, pero que debíamos hacerla evidente. O sea, hay libros sobre remesas, hay libros sobre migración, pero no hay verdaderamente una crónica sobre esta industria, cómo comenzó, cómo se dio. Y yo sentía que estando tantos años en esta industria, prácticamente desde los comienzos, pues no solamente conocía la historia, sino conocía a aquellas personas que podían traer sus historias, traer sus anécdotas, traer lo que vivieron, porque es una industria que ha vivido muchos desafíos. Estamos aquí en un momento, digamos, de crecimiento, de expansión, pero eso no ha sido así todo. Nunca fue fácil, exactamente. No fue nada fácil. Y para mí era importante recopilar esa historia para que quedara una evidencia de todo lo que todos contribuimos para hacer lo que es hoy la industria de servicios financieros internacionales. Entonces, pues comencé, digamos, hace 2 años. Este último año me dediqué muchas horas, más horas de las que incluso pensé, y salió mucho más grande de lo que... Sí. Y es que hay historias que contar, ¿no? Después de tantos años hay un legado también. Tú, Hugo, eres un referente en nuestra industria. Sabemos del liderazgo y de aquello que has vivido en diferentes países, en diferentes momentos. Y mira qué interesante que el libro surge en un momento también que políticamente en nuestro continente, América, vivió muchos desafíos también. Y a nivel mundial hay una repercusión, ¿no?, de aquello que sucede en diferentes partes del mundo. Así que es muy interesante. Aparte de entender cómo surgió esta idea, a mí me parece muy interesante poder crear una visión educativa hacia las nuevas generaciones y poder concretizar precisamente eso que tú dices, vivencial. Partamos entonces ahora para entender cuál crees tú que es la importancia del libro en nuestra industria. Mira, vivimos en un momento en el cual, de la revolución tecnológica, en que las empresas fintech o de tecnología financiera están cambiando el mundo. O sea, no solamente a nivel digital de apps y de billeteras móviles, pero todo lo que es pagos está en un boom, en crecimiento en todas partes. E-commerce, comercio electrónico, todo esto es un crecimiento en la circulación de dinero en el mundo. Y las remesas de dinero, los migrantes que digamos en los 70s y 80s llegaron a Estados Unidos, particularmente de Latinoamérica, crearon una necesidad de servicios. O sea, al principio eran unos pocos, mandaban dinero a través de algún viajero, compraban money order y les mandaban por correo. O sea,
todo comenzó de una necesidad de una persona que se había desplazado a Estados Unidos primero. Los mercados de Europa se desarrollaron después, pero para enviar dinero a su familia, para enviar dinero a ese ser querido que se había quedado detrás, para sus necesidades básicas. Y quienes comenzaron a dar ese servicio fueron los mismos migrantes. O sea, digamos, en el caso tuyo, llegaron unos hondureños. ¿Quién les dio el servicio primero para mandar dinero a Honduras? Pues de pronto una agencia de viajes de una persona hondureña que sabía de viajes, que decía, bueno, yo te puedo hacer ese envío de dinero. Y cada comunidad étnica en Estados Unidos desarrolló su propio servicio. Colombianos mandando a Colombia, ecuatorianos, peruanos, mexicanos, etcétera. Fue un proceso de desarrollo empresarial de migrantes dando el negocio. Claro, comenzaron a crecer y a crecer, y hubo un momento en que desgraciadamente se juntó toda la ola migratoria con el problema que vivió Estados Unidos con el crecimiento del negocio de la droga, estupefacientes, lavado de dinero, y para las autoridades americanas que no entendían verdaderamente que habían tantos migrantes, al principio la idea era, esos lugares que mandan dinero son creadas para lavar dinero. No había el concepto ni el entendimiento. En las culturas anglosajonas la migración es distinta. Tienes 18 años, te vas, nadie espera que vayas a mandar dinero a tu casa. No es una necesidad cultural. Pero para las familias latinoamericanas, africanas pasa lo mismo, ciertas asiáticas, es un deber. Uno nace con ese deseo de ayudar a su mamá, a su papá, o si no hay papá o mamá, pues su hermana, esto y lo otro. Entonces era algo natural que verdaderamente las instituciones bancarias e incluso los reguladores americanos no entendieron. Entonces eso había que contar esa historia. Yo sentía que toda esa lucha de no solamente migrantes y todo el valor que tiene mandar remesas a su familia, sino de esos emprendimientos de migrantes para servir a esos migrantes, desarrollaron un negocio que también se vio replicado en los países de destino, en el pago, porque así como creció en el envío, pues alguien tenía que pagarlo en el otro lado. Claro. Y aparecieron empresas que comenzaron a pagar, primero cambiaban los money orders, después comenzó el telex, el fax. Entonces yo quería contar esa historia porque yo veía que yo había sido partícipe, conozco personas que habían sido partícipes, que podían contar su historia y que no había verdaderamente un registro. Entonces la importancia para mí es contar lo que fue todo esto, contar cómo ese emprendimiento se dio y cómo se dio la transformación. Porque vino una transformación, las empresas que sobrevivieron se vendieron a grupos financieros más grandes, etcétera, etcétera. Luego vinieron las fintech, los digitales. Entonces es todo ese recuento de 40 años de una industria desde un comienzo que luego se fue replicando en otros lugares del mundo a medida que otros grupos migrantes se fueron haciendo más importantes, los hindúes, los vietnamitas, los filipinos, etcétera, etcétera. Pero la historia en realidad comienza en los corredores de Estados Unidos a Latinoamérica. Wow. Entonces, por eso lo estamos lanzando primero en español. Estoy trabajando en este momento en la versión en inglés, que no es precisamente una traducción, no es el mismo libro, pero tal vez contado con otro lector en mente. Entonces ha sido un proceso un poco interesante de contar las mismas historias y es la misma historia al final, pero son dos públicos. Así es. No, los matices esencialmente con lo que discutimos es precisamente que esa historia tiene rostros, ¿no?
y hablando desde una perspectiva migrante, aquellas personas que estamos en otros países, tú haces un relato muy importante y muy significativo de que eso está muy arriesgado en la cultura particular latina, y aquellos que emigramos a otros países siempre pensamos qué sucede en casa y cómo podemos ayudar. Así que encontrar formas y entender qué sucede, creo que es muy oportuno que el libro salga en español a ese público que inspiró esta versión. Hablando sobre Enviando Dinero, que es el libro de Hugo Cuevas Moore, hablamos sobre cambio, remesas, migración y la revolución fintech. Cuéntanos un poco de cómo todos esos elementos hacen parte de lo que llamamos ahora Enviando Dinero. Mira, pues hay causa y efecto, ¿no? Entonces, la migración, el deseo de migrar, el deseo de salir de las fronteras del país y buscar un mejor futuro, pues se dio sobre todo con esa ola de los 70s, 80s. Hubo diferentes olas, hay otro, dependiendo qué pasaba en diferentes países, digamos la revolución en El Salvador o Nicaragua, causó otras olas, fueron diferentes, pero más o menos entre los 70s y 90s fue el gran aumento de la migración. Entonces, la migración causó las remesas. Las remesas de dinero tienen un componente que es el cambio de moneda. Tú mandas dólares y en el país de destino al principio se pagaba en dólares, pero al crecer pues no habían suficientes dólares, había que pagar en moneda local. Entonces había un componente que era el cambio. Habían personas, habían casas de cambio, porque los bancos al principio no quisieron tocar, no estaban interesados, tampoco era su público. Claro. Estamos hablando que los migrantes, la mayoría eran personas pobres de algunos países, México por ejemplo, muy rural, digamos Colombia más urbano, los países de Sudamérica más urbano, pero de todos modos no tenían relaciones bancarias. Entonces creció toda una serie de negocios pagando estas remesas que tenían que saber de cambio. Entonces ahí ya habían ciertas regulaciones, pero muchas de estas empresas trabajaron o alternativamente o ilegalmente. Y claro, eran mal vistas en el sentido porque eran ilegales o porque no había la regulación o las regulaciones eran obsoletas, pero había que prestar el servicio y se prestaba. Solamente con el paso del tiempo fue que con las cosas, cuando ya apareció la regulación, cuando ya el fenómeno migratorio se entendió, es que los bancos comenzaron a entrar en el negocio. Y el negocio ha cambiado por la entrada de los bancos, sobre todo en el pago, no en el origen. En Estados Unidos, el único banco verdaderamente haciendo remesas es Wells Fargo. Y muchos lo probaron, lo mismo que en España. Entonces, aquí hay un componente que es el cambio, las remesas, la migración, y la revolución fintech es porque todo ese trabajo que hicieron esos emprendedores en crear esas compañías es lo que creó la regulación, creó toda la parte de cumplimiento, de conocer al cliente, todas estas cosas, y esta es la base de la revolución fintech, porque al final hay un subfondo que es la tecnología. Sin ese cambio tecnológico, sin haberse inventado el fax, sin haberse inventado el internet, la nube y todas estas cosas, no estaríamos en lo que está ahora. Entonces, entonces el libro trata de demostrar cómo esa causa, hay una causa, hay un efecto, ese efecto crea otra causa, etcétera. Entonces trato de mostrar eso a través de estos otros 40, 50 años. Y qué mejor para relatar esos efectos desencadenados durante la diferente narrativa del libro, es justamente las increíbles y interesantísimas entrevistas de las que fui parte.
muchas personas, como yo le decía anteriormente, ¿no? La historia tiene rostros y tiene rostros de aquellas personas que lideraron muchos cambios. Vamos a dar un final mensaje invitando a aquellos que también, Hugo, compartieron contigo esos momentos y que te ayudaron a través de ese proceso increíble de recopilar experiencias. Finalizamos con ese mensaje para poder compartir con nuestra audiencia. Sí, no, verdaderamente agradezco mucho todas las entrevistas. Tú participaste en algunas de ellas. Mi equipo en realidad en Crosstech ayudó a muchas de estas entrevistas y comenzó así como pensando voy a entrevistar a esta persona que puede contar esto, y a medida que yo comentaba a personas se creó como una bolita de nieve. Al final este libro está basado... todos querían participar, de ahí todos querían contar su historia. 35 entrevistas, y al final hay muchos apartes de esas entrevistas dentro del libro. Cuando cuento momentos, yo digo, es mejor que esta persona cuente su historia, porque aquí esto es parte de lo que vivió. Entonces, espero que todos estos entrevistados, cuando tengan el libro en las manos, pues se vean reflejados, porque yo pues estoy contando también mi historia, pero es la historia de todos los que hemos creado esta industria. Gracias, Hugo, por tu maravillosa explicación sobre ese proceso tan importante creativo. En nombre de todos que somos parte de esta industria, estamos muy contentos de poder conocer tu historia. Gracias. Y ser parte de ella. Gracias. Continúen con nosotros, será un placer retomar algunas de las entrevistas y las participaciones de Crosstech World 2022. Sigan con nosotros. Gracias.